Y entonces vamos a tratar un tema que nosotros en el Ministerio de Jóvenes hemos hecho por algunas semanas, que es previo a la Navidad. ¿Y por qué nosotros celebramos la Navidad? Diga, la Navidad es Cristo. Sin Cristo no hay Navidad. ¿Usted sabía eso? Que sin Cristo no hay Navidad. No hay Navidad sin Cristo, no existe eso. Entonces, si me ponen la presentación en la pantalla, se los voy a agradecer para que vayamos avanzando. Pero miren, ayer yo hablaba con mami y nosotros estábamos haciendo algunas cosas y nosotros decíamos, wow, como algunas tradiciones de las que nosotros conocemos, como que se han ido perdiendo. Y entonces nosotros, esa es la presentación que yo mandé por correo, parece que no. Esa es la que yo mandé por correo hoy. Sí, ok. Pues entonces, póngame el slide que dice tradiciones dominicanas. Yo quiero que veamos ese. Creo que es el número 3. Exacto. Muy bien. Entonces, yo busqué, esto en internet puro y duro, ¿eh? Esto es internet, esto es una búsqueda de internet. Entonces yo busqué cuáles son esas tradiciones que son dominicanas, que son de nosotros y que son de Navidad, ¿verdad? La cena de Nochebuena. ¿Cuánto le gusta la cena de Nochebuena? Mira, a mí me encantaba eso, hermano. Mi familia se reunía, nosotros éramos como 35 en esa casa. Y entonces eso era la familia reunida y creo que era la única vez en el año, ¿verdad, mami? Que nosotros nos juntábamos tantas personas en una sola casa. Y entonces eso era fantástico. Yo te sé, ¿qué comida a usted le gusta en Navidad? Dígame, su cerdito, ¿verdad? Diría Alejandro allá chicharrón light, porque chicharrón y chicharrón light no es lo mismo, dice él, ¿verdad? Entonces el morito de guandule, todas esas cosas le gusta, ¿verdad? ¿A cuánto le gustan los pasteles en hoja? Ah, pero eso es de ahora, eso es de Navidad, ¿verdad? Entonces, dice la misa del gallo, que es esa misa que se hace el día 25, ¿verdad? Eso es una tradición de nuestro país. Yo no estoy siendo religioso, pero es una tradición de nuestro país, es cultural, ¿ok? Los angelitos, ¿quiénes se acuerdan de eso? ¿A cuánto de los hombres les regalaron media en Angelito? Medias, díganme. Claro que sí, que a ustedes les regalaron su media. O los intercambios secretos. Aguinaldos, esos aguinaldos que se hacían, que se salían con la tambora, que si yo qué. Yo me río mucho porque mami hacía el cuento esta semana de que por mi casa pasó, creo que el ayuntamiento es que lo está haciendo, unos aguinaldos que están pasando, que si yo qué, y a mami se le olvidó que ella estaba en pijama y rolo y ella salió a saludar a todo el mundo allá afuera. Entonces, eso pasó esta misma semana. El perico ripiao. Año Nuevo. Para nosotros, mire, para el cristiano y para esta iglesia, el Año Nuevo tiene un contexto totalmente diferente. Porque el Año Nuevo es el día de testimonios, donde aquí se hace un servicio el 31 de diciembre y nosotros recibimos el año de rodillas para permanecer el año entero de pie. Eso es aquí en esta iglesia, nosotros hacemos eso. Así que nosotros agradecemos al Señor ese día. Los Reyes Magos, mis hijos, ustedes saben que los Reyes Magos, eso es fantástico. Y entonces usted aprovecha, ya que le entró ese dinerito extra, y saca entonces esa cosa vieja de la casa, y aprovecha y le da una pinturita y hace una cosa en la casa. ¿De acuerdo con eso? Sí, amén. Y entonces, de manera cultural también, hay una emisora muy famosa en este país. ¿Cómo se llama? Cima Sabor Navideño, ¿verdad? Y entonces póngame el próximo slide. Esto es cultural, esos son los merengues típicos dominicanos, top 10 de merengues típicos dominicanos, ¿verdad? Pero usted sabe qué es eso. Todo eso que yo estoy diciendo son tradiciones. Y son tradiciones que normalmente, y esta es la importancia de este tiempo, lleva a que la familia, que es lo más importante, tenga un tiempo de coinonía, tenga un tiempo de juntarse, tenga un tiempo de compartir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Pero hoy vamos a hablar y vamos a ir a la palabra rápidamente. Vamos a ver en Lucas lo que sucedió en el momento del nacimiento de Jesús.
Y usted ha leído esto, mire, 1.200.000 veces, usted lo ha visto en los libros, usted lo ha visto, pero hoy vamos a estudiarlo con un poquito más de detalle. Hoy vamos a ver algunos detallitos que son diferentes, que vamos a ver por qué sucedió lo que sucedió y por qué en el contexto bíblico las cosas no eran tan bonitas como parecían, ¿verdad? Y entonces vamos a leer. Dice, estamos en Lucas 2, del 1 al 5, vamos a leer en Nueva Versión Internacional, pero está en la pantalla, puede leer conmigo. Dice así: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Muy importante eso. Cada cual a su propio pueblo. Verso 4. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Muy bien. Entonces vamos a darle un poquito hacia atrás para que ustedes recuerden, así como en el contexto de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Sucede que María había quedado embarazada. Era una virgen, había quedado embarazada, pero estaba ya en un compromiso con este muchacho que se llamaba José. Entonces fueron comprometidos el uno al otro por sus padres, lo cual era la costumbre en ese tiempo. Y tanto María como José recibieron una visión de ángeles de que iban a dar a luz y a resucitar el Hijo de Dios, a Jesús, el Mesías, ¿verdad? Pero ambos lucharon con la responsabilidad de este llamamiento. Era difícil, lo que estaba pasando. María se fue por un tiempo y fue a la casa de su pariente, y en ese tiempo José contempló romper el compromiso en silencio. Porque, de nuevo, recuerden que era una situación difícil. Matrimonios en las familias, esta muchacha queda embarazada y es muy difícil pensar que esta muchacha haya quedado embarazada como nosotros decimos por obra y gracia del Espíritu Santo. Era difícil. Pero al final se pusieron de acuerdo, confiaron en el Señor y se casaron y iban a tener el bebé. Pero cuando se acercaba el momento en el que el bebé iba a nacer, pasa un tiempo, ¿verdad?, para que el bebé crezca en la barriga de la madre. Y entonces César Augusto ordena un censo. Por lo general, María y José se hubiesen quedado en Nazaret, dice ahí la palabra, que estaban ahí, que era la ciudad natal de María, para tener el bebé. Pero debido al censo, tuvieron que regresar al hogar ancestral de donde era José, que era Belén. ¿Van conmigo? Sí, me van siguiendo. Entonces tenemos dos personas, una chica que está embarazada, se decreta una ley y entonces en esa ley dice hay que censar a las personas, pero como el padre, la cabeza de la familia, entonces era de otro lugar, había que ir a ese lugar. Amén. Vamos bien. Sí, ¿me van siguiendo? Ok. Entonces, hemos visto ya que ha sucedido esto, pero en medio de todo esto, estaba pasando tantas cosas. ¿Por qué? Porque cuando se decreta un censo, ellos no son los únicos que se van a mover. Ellos no son los únicos que van a tener que ir de un lugar a otro, pero había una profecía. En Miqueas 5:2 dice: pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Wow. Quiere decir que desde hace mucho tiempo se había anunciado en la palabra que el Salvador iba a llegar por ahí.
había una esperanza. Había algo que la gente estaba esperando, ¿verdad? Y entonces, en esta época donde ellos viajaban, esta profecía, incluso que era conocida por los judíos en ese entonces, no hacía que el viaje fuese más fácil para nada. Y yo, cuando compartí esto, yo hice una historia de que una vez a mí me tocó viajar con Yamel embarazada. Yamel estaba embarazada de Lucas. Y entonces nosotros teníamos entre un vuelo y otro como 1 hora, 45 minutos creo que eran, entre un vuelo y otro. Y nos tocó uno de esos aeropuertos que son gigantescos. Cuando yo le digo gigantesco, es que usted tiene que tomar 1 metro para cruzar de una terminal a otra. Y nosotros no nos pudieron haber puesto más lejos desde donde nosotros llegamos hasta ese lugar. Imagínese usted lo que es correr por un aeropuerto con una mujer embarazada con un barrigón de 6 meses. Ya usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Y nosotros, gracias a Dios, llegamos, pero la pobre llegó con la lengua hasta aquí. Y entonces todo eso sucedió en un lapso corto. Y nosotros teníamos escalera, teníamos metro, teníamos qué sé yo qué. Imagínese lo que era viajar esa distancia de un lugar a otro. Y para que usted pueda estimar ahora mismo, y entrando en el contexto histórico, desde un lugar hasta otro lugar, que fueron los lugares que mencionamos, hay aproximadamente 111 kilómetros. 111 kilómetros es como de Santo Domingo a La Vega, más o menos. O de Santo Domingo a Asua, si usted es del sur. Y los que son del este, como de aquí hasta Atomayor, más o menos. Se ubican. ¿Y en qué carro iban a viajar ellos? Ah, no había carro en ese tiempo. Era una gran distancia. Entonces imagínese usted viajar 100 y pico de kilómetros en un burro o en un caballo, porque era lo que había, ¿verdad? Con una mujer embarazada. Y dice la palabra que estaba ya casi en el tiempo. O sea que estaba muy embarazada. Pero, ¿qué pasa? Que ahora mismo, si usted va de vacaciones, por ejemplo, dígame usted va a Samaná. Usted va a Samaná y dice, voy de vacaciones, me voy este fin de semana. ¿Qué es lo primero que usted hace si usted dice que se va de vacaciones? Usted tiene que ubicar un lugar donde usted se va a quedar allá, ¿verdad? O usted llega allá y después comienza a buscar. Sí, lo hacemos así nosotros. Nosotros llegamos, caemos. Juan, imagínese usted que usted tiene un familiar suyo, un familiar. Usted cae allá y llega. No hacemos eso. Ahora la tecnología nos permite o llamar por teléfono, o hacer una reservación, o hacer una aplicación, un Booking, un Airbnb, un Expedia, todo eso, todo lo que usted sabe, que usted entra y busca, o hay una línea de teléfono, usted llama a un tour operador, hace una cita, hace una reservación, y cuando usted llega al lugar, todo está listo para usted. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál era el número de teléfono para llamar a ese sitio que tenía José? ¿Dónde estaba el teléfono? No había teléfono. No había teléfono. Entonces llegó el tiempo del censo, llegó el tiempo de ir a aquel lugar, llegó el tiempo de viajar esa cantidad de kilómetros con una mujer embarazada, contando con que hubiese alguien que tuviese espacio en el lugar para nosotros poder llegar. ¿Van conmigo? A que usted no había visto todo eso, ¿verdad? Entonces, la expectativa cultural en ese tiempo era que un familiar, un pariente, y eso era muy común, tuviese una habitación extra
un lugar extra para poder hospedar a una persona. Y entonces yo decía que como era un censo, también habían otras personas haciendo lo mismo. Es como cuando a usted le dicen que hay que renovar el marbete y usted lo deja para el último día. Estoy abriendo los ojos grandes, me están viendo, ¿verdad? Y usted lo deja para el último día. Y entonces después usted tiene que hacer una fila de 2 kilómetros porque usted dejó el marbete para el último día. Entonces, de igual manera, había muchas personas viajando, pero la velocidad quizá a la que viajaban las otras personas no era la velocidad que ellos podían viajar porque él andaba con una mujer embarazada y muy embarazada. Entonces, lo que sucedió en ese tiempo es que se dieron esas condiciones y lo más seguro, la Biblia no nos especifica, no dice si ellos fueron de un lugar a otro, no dice si fueron a lugares diferentes, pero lo que sí dice en Lucas 2:6, si puedes buscar ese slide, Lucas 2:6 dice, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. O sea, llegaron y se le cumplió el tiempo. No dice si dio tiempo, no dice si hubo otra cosa, no dice si tocaron otras puertas, dice que se le cumplió el tiempo. Y cuando a usted se le cumple el tiempo, ¿qué usted tiene que hacer? Cuando llega la hora de que usted tiene que resolver, ¿qué usted tiene que hacer? Buscar la forma. Buscar la forma. Y esto, la Biblia cuenta esto y es una cronología interesante, porque quizá la palabra pudo ver o pudo obviar ese momento o ese verso, pero dice que se le cumplió el tiempo. Entonces, fueron y buscaron en algunos lugares y lo que había en ese lugar fue lo que ellos tomaron, porque la necesidad del momento era poder resolver. Y dice la palabra en el verso 2:7, dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y nosotros con frecuencia nos apresuramos a leer esta parte de la historia porque nosotros creemos que verdaderamente nosotros lo entendemos, nosotros pensamos que era la belleza de lo que sucedió. Usted sabe el nacimiento de Jesús, que fue algo muy planificado, porque todos los acontecimientos que sucedieron en ese día llevaron al nacimiento, y es algo bellísimo, como pasaron la parte de los pastores, de la estrella, todos los eventos que sucedieron ese día, que llevaron al nacimiento de Jesús. Pero la verdad es que si usted lo piensa mejor, la escena quizá no era del todo ideal. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen niños aquí? ¿Cuántos tienen niños? Entonces usted me va a entender por qué yo voy a decir esto. Dar a luz, porque la posada donde ellos fueron, el lugar donde ellos fueron, y lo vamos a ver, yo tengo un slide de eso, dice que no había lugar. Y lo que el administrador, el mesonero, la persona que estaba ahí, hizo fue que le dijo, como tú tienes un problema y tú tienes que resolver en este momento, yo te voy a dar el espacio que yo tengo. ¿Y usted sabe cuál era el espacio? Un establo. ¿Cuántos han ido a un establo? ¿Cuántos lo han visto eso? ¿A qué huele un establo? Entonces, ¿dónde está la belleza en eso? Usted sabe, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Entonces, dice la palabra que un niño envuelto en pañales
es en tiras. Pues, si me pones el próximo slide. Pañales para envolver eran tiras de tela. Así que lo envolvió en pañales, en tira de tela, y todavía el día de hoy se usa una práctica similar, que es la de envolver a los bebés recién nacidos para que se mantengan calientitos y cómodos, pero lo que había en ese momento eran esas tiras de tela. Así que en lo que había, envolvimos al bebé en tira de tela. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, no me ponga el próximo slide todavía, no me lo ponga. Aguántame ahí. ¿Usted sabe lo que es un pesebre? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Porque todo el mundo dice, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y usted pensará que era, ¿cómo que le dicen a la cunita? Un Moisés. Un Moisés, usted pensará que era un Moisés que había ahí, que era esa cunita muy bonita en la que usted pone su niño y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ahora ponme el slide del pesebre. Eso es un pesebre. Nosotros le decimos, es un comedero, donde usted echa la comida de los animales, y en la comida de los animales, ¿verdad? Ahí es que comen los animales, pero como eso era lo que había, porque dice la palabra que llegó el tiempo, acostado en un pesebre, en un establo. Y el orden de estos eventos nos lleva a nosotros a ver cómo había y hubo en ese lugar una cantidad de cambios. Y por eso yo comencé hablando de las tradiciones el día de hoy. Y por eso yo decía que las tradiciones han cambiado. Porque hay una frase que dice que lo único constante en la vida es el cambio, ¿eh? Pero el único que no cambia es Jesucristo. Y había en ese lugar, recuerden, una mujer embarazada salió de un lugar, viajó muchísimos kilómetros, le llegó el tiempo, no había dónde hospedarlos, no había lugar. No había dónde hospedarlos. Le dieron un establo. El niño lo envolvieron en tiras, lo acostaron en un pesebre. Y si usted se pregunta si Dios me ama, yo quiero que usted sepa que Dios lo ama mucho. Porque Dios hacer eso, entregar a su hijo de esa manera por usted, por amor a usted, es mucho eso. Y yo decía que yo había comenzado con tradiciones porque hay muchos cambios. Y durante los últimos 2 años, el año pasado, incluso todavía este año, la vida como nosotros la conocíamos anteriormente ha cambiado. Nosotros entramos en una era totalmente diferente. Incluso todavía usted dice, en este año, que es un tiempo de Navidad, y usted dice, wow, como que ha estado como media tímida la Navidad, ha estado como media floja la Navidad. Sí, ¿lo han visto? ¿Por qué? Porque la gente todavía se está acostumbrando al cambio. Y todavía, incluso con estas nuevas variantes, con todo esto de las vacunas, con todo esto que está pasando, todavía vamos a seguir teniendo más cambios. Pero una cosa no ha cambiado en tu vida y es que el favor de Dios ha estado contigo este año. Las estaciones cambian, las temporadas cambian, los precios cambian, ¿eh? ¿Han cambiado los precios en el supermercado? Sí, lo han visto, ¿verdad? Pero lo único que no cambia es Dios. Dice Malaquías 13 en el verso A,
yo soy el Señor y no cambio. Y entonces la pregunta en esta mañana, ya yo quiero que me ponga el último slide. ¿Y tú? ¿Tienes lugar para Jesús? Mira, hermano, todo lo que pasó en ese lugar, todo lo que pasó en ese tiempo, nos lleva a través de la historia, ¿verdad? Y nosotros pudimos ver un mundo que no estaba preparado para recibir a Jesús. Y yo decía que no hay Navidad sin Cristo. Y usted va a entrar un tiempo ahora, en este próximo fin de semana, donde usted se va a juntar con su familia, donde usted va a estar en coinonía con su familia, esperamos, ¿verdad? Y nosotros siempre, me voy a tomar, voy a ser fresco yo y me voy a tomar este momento yo para decirlo, pero este es un momento para que usted sea cuidadoso, para que usted sea cauto y para que usted haga las cosas con moderación. Porque usted en su casa con su familia, donde sea que usted vaya, usted es evangélico. Donde sea que usted vaya, usted es evangélico, ¿eh? Y yo quiero que usted lo sepa eso. Pero ¿dónde tienes tu lugar para Jesús? ¿Usted sabe lo que quiere decir tener lugar para Jesús? Tener lugar para Jesús quiere decir que yo muevo las cosas que tengo que mover, hago el espacio que tengo que hacer en mi vida, donde sea que yo tenga que hacerlo, para que quepa Jesús. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué prioridad le está dando tú a Jesús en tu vida? ¿Qué prioridad estás dándole tú a Jesús en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio? ¿Dónde está Jesús en todo eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y consultaste antes de hacer un negocio, antes de hacer cualquier cosa? Y yo te pregunto una vez más, ¿y tú? ¿Tienes lugar para Jesús? ¿Es en un establo que lo vas a poner? ¿Es afuera que lo vas a poner? Porque no estás preparado para recibir a Jesús. ¿O estás en el lugar ya donde estás preparado, donde Jesús tiene el lugar que se merece, el lugar que le corresponde? Amén. Yo quiero orar en esta mañana. Esto es un mensaje de Navidad y es un mensaje para que nosotros reflexionemos, para que usted se vaya con la esperanza de que Cristo es la Navidad y de que no hay Navidad sin Cristo. Y anoche yo recibí este mensaje cuando los muchachos estaban cantando específicamente. Anoche nosotros tuvimos un servicio lindísimo. Me apena mucho que nos tuvimos que ir un poquito temprano nosotros ayer. Pero teníamos un servicio lindísimo y los muchachos estaban tocando aquí adelante. Y hay una canción que a mí me gusta mucho, que se llama La Imagen de Dios. Y hay un coro que me llevó a predicar esto el día de hoy, que dice: Santo es el Señor, que reveló su amor. Reveló su amor. Dios te reveló su amor a través de su Hijo Jesús, a través del nacimiento de Jesús. No lo puede comprender mi corazón. Usted lo puede comprender eso. ¿Cómo es que el Señor te ama tanto? Que incluso sabiendo que el mundo no estaba preparado para recibirle quizá en ese tiempo, el Señor mandó a su Hijo porque era necesario. Porque dice la palabra que llegó el tiempo. Que había llegado el tiempo. Indigno soy de ver tu gloria y majestad. Y lo único que mi alma cantará es aleluya. Esa canción es lindísima. Y la vamos a tocar ahora. Yo le pido a los muchachos que cantemos esa canción. Pero yo quiero dejarte, antes de decirte feliz Navidad, con la esperanza de que tengas un lugar para Jesús. Haz lugar para Jesús en esta mañana. El Señor está aquí, el Señor está tocando a tu puerta.
Dice la palabra que el Señor te va a dar vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú tengas una vida en abundancia. Y yo soy testimonio de eso. Pero es importante que hagas lugar para Jesús. Amén.